Hola, estamos en un nuevo episodio de Café con Yapa. Me acompaña como siempre Juan. Bienvenido Juan. Y nos acompaña también Juan Diego Cornejo, gerente comercial de Antares. Bienvenido Juan Diego. Hola Juan Carlos, qué gusto. Qué gusto, Hola, Juan. hola Juan Diego, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Cuéntanos Juan Diego, cuál es la carrera que estudiaste primero y actualmente como gerente comercial, ¿qué es lo que haces? Sí, yo estudié aquí en la Universidad Católica Santa María, Administración de Empresas. Soy, digamos, de la promoción 2014, ¿no? Que ingresamos y salí en 2018. Me titulé en medio de la pandemia, 2021. La idea era un poco antes, ¿no? Pero esto de la pandemia nos retrasó y bueno, en ese lapso he ido también viendo otros temas, como gerencia comercial y ahora estoy de gerente comercial de la empresa Antares. Ujú. Y como gerente comercial, ¿qué es lo que haces ahí? ¿O qué es lo más, sí, qué es lo que más te gusta? Bueno, me gusta que mi trabajo, normalmente las industrias de manufactura son repetitivas porque, no sé, si produces ladrillos, siempre tiene que ser la misma calidad más bien, ¿no? Entonces, en la imprenta varía mucho porque ningún trabajo de ningún cliente, ni así sea el mismo cliente, va a ser igual al que Ujú. te pidió antes. O pide más cantidad, o pide en otro color, o pide con otro tamaño, otra característica. Entonces, mi trabajo es un poco eso, ¿no? Contactar con el cliente, ya sea que yo lo busque o que ellos contacten a los números de la empresa. Eh, Nosotros nos ponemos de acuerdo, hacemos una cotización en base a lo que quiere el cliente, se le asesora porque es difícil que la persona a veces de a pie sepa que cuché es mejor o un cuché de 250 si es mejor que el de 200 o para... Entonces nosotros los asesoramos y de ahí, una vez que ellos nos hacen, digamos, el contrato, hacemos un proceso de seguimiento desde su diseño, que lo aprueban ellos, hasta que el cliente lo tiene que tener, digamos, en claro. Se hace un machote, digamos, una muestra básica de cómo va a ser el trabajo, sobre todo si son envases. Y una vez que el cliente ya le dio el visto bueno a eso, arrancamos con la producción, que es un poco organizar también qué máquina lo va a pasar, qué operador, qué acabado se va a hacer más rápido, se va a hacer antes. No puedes cortar sin plastificar, o cómo puedes hacer para plastificar en menos tiempo, juntando o consolidando los trabajos, los artes. Y una vez que ya se tiene eso, los acabados y se hace la venta final, ¿no? Que el cliente cancela y ya termina el Porque de proceso. esa organización depende mucho el margen de ganancia, ¿no? De ese saber optimizar los recursos. Bueno, en la imprenta es bastante de eso, ¿no? Ujú. Muchas veces yo les sugiero a los clientes, quieren hacer, no sé, una tarjeta de invitación y tarjetas de presentación. La tarjeta de invitación es 250 en Cuché y la tarjeta de presentación en 300. Yo le digo, mira, mejor haces todo en 300, uno va a ser mejor, dos va a ser más barato, tres va a ser más rápido. Y entonces es como todos ganamos, ¿no? Nosotros en tiempos, incluso el margen es mayor, ellos también pagan menos y tienen un producto mejor. Entonces, Mm. es un poco asesorarlos en eso. O a veces, ¿no? Yo quiero que este trabajo mida 18.5, pero mejor redondeémoslo a 17.3 porque el corte se acomoda mejor y de esa manera te sale más barato también. Entonces, es bastante trato con el cliente, ¿no? Claro. Dentro del área de la gerencia comercial, ¿tú ves el trato directo con el cliente? Sí, de hecho, cuando yo regreso a la empresa en 2023, un poco teníamos, digamos, dejado de lado las redes sociales. Sí teníamos redes sociales, pero la idea era vender más, llegar a más personas. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que la empresa no tenía un manual corporativo, manual de marca o manual de identidad corporativa, que le dice. Ese trabajo habrá sido unos 5 meses de elegir por dónde queremos ir. Elegimos un poco el tema ecológico. Agarré nuestro logo, lo dividí en qué pantones tenía. Agarré hojas ecológicas, las de diferentes tamaños, formas. Les puse esos colores, ya teníamos, digamos, una textura corporativa. Y eso ha ido ya en nuestras tarjetas, en nuestras camionetas, en las mismas paredes de la empresa. Una vez que hemos tenido esa identidad corporativa, hemos cambiado
las imágenes de portada del Facebook, Instagram, y ahí hemos empezado a elaborar catálogos, porque no teníamos un catálogo en sí. O sea, un cliente te preguntaba qué envases tienes, era pasarle fotos o escribirle por WhatsApp o un Word, tengo esto, pero no. Ahora hemos hecho un catálogo que nos ha demorado casi también un año en hacerlo, y tenemos, ¿no?, tres catálogos. Uno que es para pastelerías, que es un rubro, digamos, o un mercado amplio. Tenemos para deliveries, que son hamburguesas, pizzas, todo este tema. Y un tercer catálogo que es el general. Y aparte hice un catálogo de producción. O sea que la caja, digamos, yo le di un código, porque no, antes no estaban codificadas. La caja 12 por 12 por 10 es la MU04. La MU04, armada mide esto, desarmada mide, no sé, 24 por 24 por 20. Ya, ok, nosotros tenemos una convertidora de papel que corta el papel a la medida que nosotros queremos. Entonces, a ver, ¿en qué corte se desaprovecha menos el material? Si lo cortamos por el lado del 24 o por el lado de, no sé, del 20. Del 24, porque tenemos bobinas de 100. Las bobinas de 100 se pueden dividir entre 4, son 25. 24 al 25 solo perdemos un centímetro. Y eso lo ponemos en el catálogo, ¿no? Es un trabajo súper interesante, ¿no? Y la posibilidad de hacer eso, que tiene que ver con la automatización, que tiene que ver con la optimización de los recursos, que ya lo dijimos, ¿te lo da la carrera? La carrera te da las bases, ¿no? Definitivamente creo que una persona para atreverse a hacer esto bien, tiene que tener una base importante, ¿no? Hablamos de... Y no solo la carrera, o sea, hablamos desde el colegio que no le prestan atención a lo que son los divisores, los múltiplos, no sé. Eso te sirve, y te sirve para esto, ¿no? Justo para esto. Pero digamos que si tú llegas y implementas esto es porque no estaba implementado. No estaba, o sea... ¿Qué tenías tú diferente? Había, por ejemplo, hay muchos temas, ¿no? Gerencia de ventas. Gerencia de ventas te facilita el hecho de ofrecer tu producto de manera más fácil y que se capte la idea más rápido. Eso también tiene que ver con marketing. Ahí hacemos un cruce de dos cursos. Entonces, ¿cómo yo vendo más rápido y que se entienda más fácil con un catálogo? Entonces, esa es una conclusión que yo llevo uniendo dos cursos, si es que se puede decir de esa forma, ¿no? Y así se van avanzando con las demás cosas. Claro. Juan Diego. Bueno, primero un gusto tenerte aquí en Café con Yapa porque éramos vecinos y no sabíamos. No sabía. No sabía. Cuéntanos un poquito de tu empresa, la empresa de tu familia, de Antares. ¿Cuántos años ya tienen en el mercado? Porque desde que yo me acuerdo, por lo menos son 25 o 30 años. Sí, nuestro año, digamos, en registros públicos es del 98. ¿Ya? Nosotros ya teníamos tiendas pequeñas de fotocopiadoras en Plaza España, que antes sobre todo era un clúster, ¿no?, para ese tipo de empresas. De ahí nuestro fundador, que es mi padre, empieza con una offset de pliego corto, estamos hablando de 50 por 35, y empieza cada vez a tener, me parece que licitó con el Poder Judicial, ganó una licitación, le permitió comprar más fotocopiadoras, pero en este proceso pasan muchas cosas, ¿no? Nos robaron 2 veces, o sea, o les robaron porque yo todavía incluso no existía. Eso estaba pensando, ¿no? Yo era bebé, bueno, yo era bebé, y con mayor razón era más difícil para mis padres decir, ¿qué hago? ¿No? Incluso siempre cuento una anécdota que mi padre, después que le roban, empieza a buscar en el periódico trabajos de mano de obra no calificada, ¿no? Y en ese proceso tiene un préstamo, un familiar le ayuda y sigue creciendo el negocio. De ahí nosotros ya empezamos a atender a más instituciones, sobre todo el tema que yo les comentaba fuera de cámaras, de que una imprenta tiene que darte una buena fecha de entrega y una buena calidad. Hay muchas empresas que te dejan a buenos precios, pero no siempre, digamos, te cumplen esas fechas. Tú los llamas, no te contestan. O si tú entras a las 10, ellos creen que... Y ellos quedaron contigo a las 9, pero ellos creen que de repente a las 4 pueden entregarte eso. Y en la imprenta no puede pasar eso, porque tu evento es a las 10. ¿Ya de qué te sirve tener un folleto y ya no están tus asistentes? Entonces, creo que eso nos ayudó a tener un poco de confianza en la gente
y bueno, fue creciendo de ese modo. Con total franqueza, yo puedo decir que, al menos conmigo, nunca he fallado un trabajo en su fecha de entrega. Sí he tenido que quedarme hasta haciendo horas extras o con personal, lo hemos hecho, ¿no? No. Incluso a veces a pérdida, ¿no? Porque dices, si les pago las horas extras, en este trabajo voy a ganar, no sé, 50, 60 soles, ya tu margen va a ser 5, pero lo importante es que tu cliente Claro que se tenga su satisfecho producto y que esté bien, claro. porque te va a volver a buscar Claro. y hay esa relación, sí. Y dime, ¿y por qué estudiar administración? O sea, ¿cuál fue el bichito que te llamó para decir yo quiero estudiar esto? ¿O no lo tenías claro? No, bueno, dentro de muchas cosas, siempre uno tiene ideas, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pero yo creo que administración te da una visión global de todo. Eh, hay una cosa que yo siempre pienso para mí y digo que a veces en el Perú o en las organizaciones se enfoca mal a los directivos. El ministro de Salud es un doctor y los doctores son muy preparados, muy capos en lo que ellos saben, pero un ministro de Salud tiene que ser un administrador o tiene que saber de administración y por supuesto de salud también Claro. o más de salud de repente, pero tiene que saber de eso. Entonces, la única forma que si a ti te gusta el turismo, tarde o temprano vas a querer poner un hotel o una agencia. ¿Y quién te da eso? Administración. Si te gusta la gastronomía, tu objetivo va a ser un restaurante. ¿Y qué es un restaurante? Tiene que ser dirigido por un administrador. Entonces, yo no diría que es una carrera principal, sino algo en lo que tú te puedes apoyar. Yo soy administrador, pero soy especialista en turismo y hotelería. O administrador y tengo, no sé, una academia de chefs o dirijo un hospital. Eso, o un médico que haga un refuerzo en la administración, sería al revés ahí, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea un poco de la fórmula que yo pienso. Y la importancia de estudiar en la Universidad Católica de Santa María. O sea, ¿te ha servido para tu desarrollo profesional? ¿Cómo así? Sí, la universidad siempre me ha dado las facilidades que requería porque siempre, bueno, los docentes con los que he tratado siempre me han dado una mano cuando he tenido preguntas o inexperiencias de repente. Después siempre he tenido la facilidad de tener un campus cómodo para poder hacer cursos en diferentes horarios, tenía para comer bien, tenía comodidad con los salones de clases, entonces sí me ha dado lo que uno busca como estudiante, ¿no? Que es estar en un sitio que te asesoren bien y tengas comodidad para estudiar. Otros invitados que hemos tenido también nos han hablado de lo mismo, ¿no? La capacidad de uno mismo poder resolver, de las decisiones que vas tomando y el enfoque que tienes, ¿no? Nos hablabas, tú has tenido antes de o después de la universidad una experiencia previa a tu empresa familiar. Sí, he estado en una empresa que exporta prendas de algodón Pima, Ujú. Frankie Ricky, tiene una planta en el parque industrial, y yo estaba en el área de comercial. Entonces, nuestro trabajo también era mucho conversar con el cliente afuera, pero que la experiencia que había tenido previo con la imprenta también me ayudó, ¿no? Porque se trataba mucho de colores, de fechas de entrega, de muestras. Entonces, yo creo que si hubiera estudiado y hubiera trabajado en otro sitio, igual me hubiera servido para eso. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para una empresa de terceros y una empresa propia? Hay mucha diferencia desde lo personal, porque a veces en los malos días uno a veces quiere tirar la toalla y dice, eh, este esfuerzo que estoy haciendo, al fin y al cabo, si lo dejo de hacer, el perjudicado va a ser la empresa en la que, digamos, es de mi familia y el perjuicio es directo para mí. Hay que tener una ética siempre, ¿no? Trabajar bien y todo, pero esas dudas siempre están en tu cabeza. Pero cuando estás en una empresa propia, jamás vas a tirar la toalla, pues. O sea, tienes que seguir Porque tienes que porque tienes que seguir. seguir y si no duermes, no es para otro, es para ti. Al fin y Claro, al cabo es un largo plazo, ¿no? claro, la demanda es mucho más. Es más desgastante, sí. También no puedo decir que hay muchas ocasiones en las que tienes tiempo libre y puedes decidir un poco más tus horarios, pero también cuando la pasan mal,
no es la empresa, ¿no? Es empresa Antares que es de Juan Diego, entonces... Además de la responsabilidad de que muchas personas dependan de ustedes. Recuerdo mucho en pandemia, cuando no se veía fin al, Al bicho. al bicho, entonces se tomaba la decisión. Nosotros teníamos una licitación con una financiera, importante financiera, digamos que ya está a nivel nacional. Y en algún momento la ley permitía resolver contratos. Pero no solo era el hecho del cliente, sino decíamos, si esto es lo que está sosteniendo la empresa, nosotros lo dejamos, no pasa nada. O sea, obviamente tenemos un perjuicio, pero son, no sé, 8 9 20 familias que pueden quedarse sin un sustento, sobre todo en tiempos donde necesitabas tener un sustento, porque no lo tenías de ningún otro sitio. Entonces, a veces había que seguir trabajando, a veces, y no solamente hablo del hecho de arriesgar económico, porque eso siempre se puede solucionar. ¿Qué pasaba si en ese tiempo alguien se enfermaba o mi padre se enfermaba y nosotros vivimos con mis abuelos? Entonces había que correr el riesgo porque te importan las personas, porque no las puedes dejar en el aire. Doble responsabilidad ahí, ¿no? O sea, Sí, qué interesante. Y también nos comentabas un poco antes de la entrevista que la pandemia fue, es claro, tiene que ver con una dificultad, pero que les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Sí, bueno, siempre está ese dicho, ¿no? Que una puerta se cierra y dos se abren. No es solo un cliché, sino aunque es una ventanita, pero de que es sea real. que se abre. Es real. No tengo duda que no existe una ocasión mala que traiga solo mal. Se abrió la oportunidad, si nosotros vendíamos mucho lo que es publicidad, eventos, y eso estaba cancelado, entonces habíamos trabajado nosotros con otras empresas y en alguna ocasión habíamos hecho envases. Nos dimos cuenta que ya todos los restaurantes tenían que despachar por delivery. Y muchas veces compramos nosotros esos deliveries, venían brandeados y nosotros hacemos esto. ¿Por qué no aplicamos lo que ya sabemos hacer? No era intentar algo que creemos que sabemos, sino hacer algo que ya sabíamos hacer. Hicimos una inversión grande para traer máquinas troqueladoras, la convertidora. Y en ese proceso nos hemos consolidado ya con experiencia en ser una de las empresas que brindan este servicio y que tienen el proceso completo, ¿no? Desde lo que es la conversión de papel, o sea, el pliego exacto, sin desperdiciar nada, hasta el empaque o producto final. Genial. ¿Qué le dirías a los actuales alumnos, a los actuales jóvenes que quieren estudiar en Universidad Católica Administración? ¿Qué mensaje les dejas? Yo pienso que ellos tienen que tener una visión amplia, de no solo pensar que con una carrera universitaria está bien. Tienen que aprobar sus exámenes no para aprobarlos, sino para aprenderlos. Yo preferiría haber jalado, pero haber aprendido más, haber aprobado, porque, no sé, hice la tarea ahora con ChatGPT o cosas por el estilo. Entonces, eso que están aprendiendo, si lo complementan con otros temas de especialización que les comentaba, creo que van a dar a un buen profesional, porque esta universidad tiene los recursos para formar un profesional capaz para el mundo laboral. Interesante en lo que decías o lo que dices. Claro, hay mucho la tendencia actual de usar estas herramientas de inteligencia artificial, pero, y también lo conversábamos en una entrevista previa, cuán importante es la creatividad o el criterio para tomar decisiones que nos ayuden a virar el rumbo, por ejemplo, de la empresa y poder seguir trabajando, ¿no? Sí, en ese aspecto a veces es controversial, ¿no? Sobre todo en el tema de estudios, que se puedan hacer las cosas con la inteligencia artificial. Yo creo que ahora también como reto de la universidad no es solamente ver cómo hacer que no usen ese recurso, sino hacer más bien cómo lo usen, pero De una sacarle manera provecho. correcta, ¿no? Claro. Si te dejan hacer un informe que les permita de repente que lo haga la inteligencia artificial, pero ¿qué más
de eso. O sea, ok, te lo hace la inteligencia artificial, pero ¿cuál es el aporte tuyo? Ese es el reto, yo creo, no solo para la católica, sino para cualquier institución Para a nivel todos, ¿no? mundial, no Claro. solo en Perú. Y en el tema de imprenta, ¿ustedes utilizan inteligencia artificial? Sería Estamos, genial, ¿no? estamos intentando un poco, por ejemplo, cuando queríamos crear catálogos Ujú. nosotros, era difícil encontrar una imagen en Google de una persona recibiendo una caja de pizza y que esté feliz, o que esté la Claro. caja de Claro, pizza en genial. una situación ecológica, en un entorno de una selva, no sé, se me ocurre que darle un tono ecológico. Entonces, sí nos ayudaba un poco poner, ¿no? Persona sonriendo con una caja de pizza en el Amazonas. Qué Y te genial. botaba una imagen referencial que si la trabajabas un poco, ibas a tener que ahorrarte un montón y hasta sesiones de foto y todo eso. Qué genial Claro, ese súper concepto. interesante, súper interesante. Bueno, vamos terminando. Muchas gracias, Diego, por estar acá. Estamos seguros, yo creo que sí, que nos vas a acompañar en alguna otra oportunidad, hablando sobre algún otro tema, ¿no? Sí, Eh, encantado de, eso, de eso. acompañarlo, sí. Gracias y nada, un gusto conocerte.